Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde hablamos de todos esos temas de la práctica física de yoga, todos esos aspectos de lesiones, de progresiones y de todo lo que podemos hacer para mejorar y trabajar con seguridad y de forma eficiente. Hoy tenemos un episodio muy chulo, vamos a hablar de algo que la verdad me parece muy interesante y además es la primera vez que traemos al podcast a una alumna de IABI del programa de Introducción a Anatomía y la Biomecánica del Yoga. Y como tal, la realidad es que la conversación va a ser un poquito distinta que en otros episodios y creo que además muy interesante. Creo que aquí todo el mundo nos vamos a sentir un poco identificados con Marta Martínez, que es profe y además pues alumna nuestra del programa de introducción. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué guay, yo estoy encantado, ¿eh? ¿Tú Hemos qué estado tal? hablando un ratito antes de comenzar y la verdad es que tienes un caso muy interesante que contarnos. Además, tienes una peculiaridad que yo creo que va a estar chulo. Así que voy a comenzar directo, ¿vale? El programa de introducción a Anatomía y la Biomecánica de Yoga, IABI, es básicamente pues, lo que el nombre dice, porque no soy muy bueno poniendo nombres, un poco largo, pero es un programa para empezar a entender esos conceptos anatómicos y poder aplicarlos al movimiento de la práctica de yoga. O sea, entender por qué hacemos lo que hacemos y qué sentido tiene hacer una cosa u otra cuando estás queriendo conseguir un objetivo u otro. Así que, sabiendo que esto es lo que en general vas a encontrar cuando entras al programa, ¿qué es lo que te llevó a ti a dar el paso de entrar, de interesarte por algo como esto, que al final son cuestiones relativamente complejas y que pues no todo el mundo tiene la necesidad o no todo el mundo tiene ganas en sí de meterse en estos embrollos al fin y al cabo? ¿Qué fue lo que a ti te llevó a esto? Bueno, pues efectivamente cuando empiezas a hacer yoga y sobre todo cuando te empiezas a dedicar como monitora de yoga, hay cosas que no terminan de encajarte. Yo creo que en general nos pasa un poco a todos con el yoga, ¿no? Siempre nos venden que en el yoga todo vale, que en el yoga todo se puede hacer y que todo el mundo puede hacer yoga y que todo es fantástico en el yoga, pero luego conforme vas avanzando te das cuenta que hay cosas que no... Y buscando un montón de respuestas no encuentras nunca. Y es como todo lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Cuando yo me encuentro con este curso de biomecánica del yoga, me resonó y dije, ¿esto biomecánica del yoga qué es? ¿No? Y cuando empecé con el curso y todas las cosas que ibas diciendo, yo dije, vaya, qué interesante, qué interesante esto, ¿no? Como todo lo que tú tienes ahí en tu cabeza, que de repente empiezas a ponerle nombre, empiezas a ponerle el porqué y saber por qué pasan las cosas y por qué te duele esto y por qué te duele aquello, si se supone que el yoga es magia, ¿no? Y que todo lo que es mentira, pero bueno. Pero entonces, claro, esto es lo que a mí me animó, ¿no? El darme cuenta que efectivamente no todo vale en yoga, que el yoga está muy bien, es fantástico, yo lo amo, es mi profesión y me encanta, pero no todo vale en yoga. Entonces, este curso te demuestra por qué y cómo hay que hacer las cosas en yoga para que te sirva de algo, porque al final, si no lo haces de esa manera, te perjudica y no tiene ningún sentido hacer yoga para perjudicarte, porque el ¿Y yoga tú, es salud. y tú cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora? O sea, teniendo herramientas para poder entender lo que haces con tu cuerpo cuando practicas, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la diferencia en sensación? Claro, es una sensación de libertad, o sea, y sobre todo cuando tienes conocimiento de lo que estás haciendo, ese conocimiento aplicado a cada movimiento y a cada postura es eficaz. Tú te notas mucho mejor, o sea, notas que has dejado de hacer cosas que antes hacías y te producían dolor y ahora ya no tienes ese dolor porque has dejado de hacer esas cosas que te están produciendo el dolor y tú no lo sabías. Entonces, yo estaba haciendo movimientos que me estaban produciendo dolor y todo el dolor y constante, y constante. Y yo decía, ay, ¿por qué me ¿Puedes duele ponernos un esto? ejemplo? Hasta que, por ejemplo, la zona del glúteo, la musculatura del piramidal, yo siempre, la zona de la cadera, siempre la he tenido muy mal.
Y es que yo estaba todo el rato apretando glúteo, y era pum, 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 todo el día. Además, aunque estuviera sentada, estaba todo el día con el glúteo, era como una obsesión con el glúteo. Y luego hacía posturas en yoga, pues posturas de extensión de columna, ¿no? Sobre todo, donde ahí, pum, apretaba glúteo. Y claro, esto yo no sabía que eso era malo, porque de hecho cuando yo estudié yoga me enseñaron que tenía que hacerlo así. Tenía que apretar el glúteo cuando estaba en una postura de extensión de columna, en cobra, en el arco, en fin. Y yo, pues, claro, si te lo dicen, pues lo haces, pero te duele y tú dices, uff, esto no sé. Entonces, claro, cuando entré en el curso de biomecánica de iniciación y nos explicaste que este movimiento no, hay que hacerlo por esto, por esto y por esto, yo dejé de hacerlo en el minuto 1. O sea, el primer día que tú dijiste esto, yo dejé de hacerlo. Y a partir de ahí he ido evolucionando a que ya no me duele. Pero no solo eso, es que se lo he dicho a mis alumnas. Con mucho trabajo, cómo explicarle a las alumnas después de tantos años diciéndole que aprieten el glúteo, que ya lo tienen como muy interiorizado, ya es como, ¡pum!, te sale de manera natural, es difícil quitarse ese hábito. Pero es verdad que han empezado a hacerlo y ellas también han empezado a notar que si no aprieto el glúteo, deja de dolerme toda esta zona, incluso la zona lumbar, que también te duele cuando aprietas el glúteo. Cuando haces la extensión, la zona lumbar te duele. Esta mañana precisamente se lo estaba mostrando a una alumna que lo hiciera apretando el glúteo otra vez y que viera la diferencia de cómo, es que te notas una presión ahí detrás, o por lo menos yo la noto, ¿no? Y me ha dicho, ya es verdad, como ya han dejado de apretarlo, han dejado de sentir esa presión y se han liberado totalmente, como yo, que me he liberado y estoy encantada, porque es verdad que se nota muchísimo cuando entiendes lo que tienes que hacer y lo haces, evidentemente, porque a veces cuesta quitarse el hábito, pero cuando lo haces y lo practicas, Es maravilloso. curioso, ¿no? Como hay muchas indicaciones, muchos, a veces mito, otras veces simplemente, pues, indicaciones sin pensar demasiado, que cuando se indica el tema de apretar glúteos se supone que es para proteger, ¿no? Entre comillas, proteger lumbares y al fin y al cabo es lo que acaba generando tensión. O sea, haces algo forzado que genera tensión, pero como te lo han dicho, sigues pensando que eso no es la causa del problema. Es curioso. Por Correcto. eso es tan potente cuando entiendes realmente el porqué. O sea, porque al final le ganas independencia, ¿no? O sea, yo ya no tengo que decirte nada, tú sacas tus propias conclusiones en este sentido. Pues qué guay, qué bien. Me alegro un montón de que fuese así el inicio con todo esto. La verdad es Sí, que es sí. potente. Sí, Vale, luego esto pues ya lo vas alargando a más cosas, ¿no? Luego te vas dando cuenta claro. de muchas más cosas y vas cambiando todo, vas cambiando todo. Claro, y vas construyendo en función de lo que necesitas. Porque muchas veces tenemos como Exacto, modelos muy preestablecidos de hay que hacer esto para esto, ya está. Pero y si quieres usar tu cuerpo para otra cosa, si tienes otro objetivo, si la persona que tienes delante lo que necesita en sí no es eso y quieres aprovechar esto de otra manera o te hacer una variación que igual no es para lo que se supone que es esa postura o ese ejercicio, pero sí que potencia lo que quieres conseguir con esa persona que le hace más falta, pues entonces tienes herramientas, porque ya no entiendes solo posturas, entiendes realmente claro. y cómo se mueve el cuerpo. Al final, pues es eso, es la clave. Totalmente. Además, yo esto lo he notado mucho porque como cuando trabajas con cuerpos tan diferentes y con personas tan diferentes, de diferentes niveles, esto es fantástico, porque a mí me ha ayudado mucho este curso también en eso. Darme cuenta que hay cuerpos que tienen una facilidad, pues yo no sé si innata o porque su cuerpo es así, para hacer unas ciertas posturas y otras posturas no. Por ejemplo, Ujú. hay personas que pueden hacer Navasana, que tú miras a esta señora y de repente la ves ahí en Navasana y también nunca te imaginas que esa persona pudiera tener el abdomen tan fuerte como para poder mantenerse en la postura. Y luego a lo mejor esa misma persona la pones en otra postura y no la puede hacer. Yo creo que también hay una facilidad de cuerpos, que cada cuerpo tenemos como una facilidad para hacer ciertas posturas de yoga. No sé si es así o no, pero yo lo veo, o sea, yo veo a esta persona, le sale esta postura y tampoco necesita mayor esfuerzo, ¿no? Hay que corregirle algunas cosas, pero
sí que es verdad que te das cuenta de cómo son los cuerpos, de cómo funcionan los cuerpos, y es súper interesante porque vas más allá, como tú dices, del concepto de la postura. La postura está ahí, pero luego hay un montón de cosas alrededor que muy interesantes para aprender. Claro. Para cada persona una postura va a ser algo a veces distinto. Claro, Totalmente, totalmente. totalmente. Mm. En IABI, al final, igual que en la EBI, hay como una tarea final y en IABI la tarea consiste básicamente en desarrollar una progresión. O sea, en IABI tú entras y la EBI evidentemente es un programa mucho más completo, abordas un caso con mucho más detalle, pero en IABI lo que se quiere conseguir no es profundizar mucho, sino ser muy prácticos. Así que lo que se propone es básicamente saber generar tu propia progresión para conseguir un objetivo concreto, sea cual sea el objetivo, y de una manera que realmente cualquier persona o la persona que tienes delante pueda adaptarse a esa progresión, seguirla, o al revés, que esa progresión se adapte a esa persona, que pueda seguir esa progresión y depende el objetivo y depende de la persona, en más o menos tiempo acaba consiguiendo el objetivo que estás buscando. Así que hoy vamos a hablar sobre la progresión que tú hiciste para terminar IABI. Hoy vamos a ver un poquito por qué también elegiste, que me gusta mucho el por qué elegiste esa postura a la que querías llegar y cómo lo planteaste. Y si quieres, puedes contarnos también un poco cuál fue la progresión, por si alguien que esté por aquí escuchando pues lo quiere aprovechar. Al fin y al cabo, hay que entender que cuando estamos hablando de progresiones es un trabajo lo más individualizado posible para que sea efectivo, pero bueno, siempre hay pautas generales que habrá gente que pueda aprovechar si es un poco avispa y está escuchando con atención. Así que vamos por el principio. ¿Qué postura o hacia dónde fue el objetivo de tu progresión y por qué? Pues yo elegí Sirsasana, que es una de esas posturas en yoga que cuando empiezas todo el mundo quiere hacer, ¿no? Es como que la postura, wow, venga, vamos a hacer Sirsasana. Yo le hice mi Que es primera verdad clase de que, láser. fíjate, yo no, es verdad que cuando estaba de alumna nunca la hice. O sea, cuando iba a clases a un gimnasio o a clases de yoga así, nunca me la propusieron. Pero cuando empecé a sacarme el título, sí. Sí que tuve que hacerla. Y la verdad es que fue para mí, era una postura que no le sacaba sentido a esa postura, me daba mucho, me hacía daño, me daban náuseas. No le encontraba ningún sentido. Esta postura tendrá muchos beneficios, pero para mí, a mí me horroriza, además me da mucho miedo. Tenía miedo de hacerla porque luego cuando salía de la postura era, ¡puf! Qué mal me encuentro, por favor. ¿Qué beneficios es esto? O sea, a mí cero, ¿Te cero molestaba mucho el beneficios, cuello nada. o qué era lo que te molestaba en sí? Claro, sí, 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 me molestaba el cuello, toda la zona de aquí, de la zona de los hombros, de la zona del omóplato, se me iba el dolor hacia la cabeza. Digo, mira, esto lo voy a sacar yo como sea para que me den el título, pero a mí no me vuelvas a pedir esta postura porque Mm, porque no me llenaba, no me llenaba. Yo no sé si que seguramente no me la explicaron bien, o me la explicaron bien y yo no la hacía bien, ¿sabes? Yo lo único que sé que mi sensación con esa postura era de miedo, no le saqué gusto nunca y entonces la olvidé, la olvidé. La verdad es que me saqué el título y luego empecé a hacerla, me compré el Fit-Up, que ya lo tenía antes de hacer yoga, lo tenía, y empecé a hacerla con este y bueno, era como muy fácil porque no tenía que apoyar la cabeza, está fortaleciendo esas partes de mi cuerpo que hacen falta para que esta postura salga y entonces pues ahí. Y cuando propusisteis la tarea final pensé que sería un reto interesante hacer esta postura y enfrentarme a mi miedo y aunque hay muchas posturas que tengo que trabajar, pero esta en cuestión era como esa asignatura pendiente que tenía ahí, ¿no? Y quitarme el miedo y enfrentarme al miedo y saber cómo hacerla y ver realmente si con una buena progresión y con un buen conocimiento de lo que estás haciendo me podría salir la postura. Y por eso fue. Y ahí en esas me metí y la verdad es que muy contenta de la qué guay. Al progresión final, porque entonces, conseguiste hacer la postura y conseguiste, entiendo, hacerlo de una forma que estuvieses cómoda, sin lejos de ese tramo de
más lesivo que podamos entender, ¿no? Lejos de esa posibilidad de lesión, entiendo. Correcto. Entendí que había que cambiar cosas. Es verdad que esto, si no te lo explican bien, no sabes, porque hay que saber cómo tienes, pues sobre todo hay que fortalecer mucho, ¿no? Y mucha conciencia. Yo también estuve trabajando en la progresión, aparte la parte física, pero también mucho la conciencia, mucha meditación, pero no meditación, sino o sea, como convenciéndome o no convenciéndome, sino que no tengas miedo, que no pasa nada, ¿sabes? Era como que yo me decía, estate tranquila, vamos, no hay nada que demostrar. Esto es, si sale, sale, y si no sale, da igual, pero vamos a intentarlo y vamos a ir quitando. Y la verdad es que fue chulo porque empecé bum, bum, trabajando. Tampoco usé muchas posturas, porque es verdad que la progresión hice posturas de equilibrio, hice posturas de fuerza, como la tabla, el perro, el delfín, y con esas estuve trabajando. Y según me encontraba, según el día, pues hacía unas cosas, hacía otras. Mantenía más tiempo, mantenía menos. Dependía, siempre le hago mucho caso a mi cuerpo y hoy me apetece aguantar un poquito más, pues venga, voy, pum, pum, pum. Y poco a poco pues empecé, pues eso, que separaba un pie, luego el otro, luego intentaba los dos, caía a la vez, me daba risa y así, hasta que conseguí con mucha calma y con mucha humildad y con mucho, venga, tranquila, tranquila, vamos, 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 con mucha fuerza, subir. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando bajé, me quedé en Balasana y dije, no era para tanto, ¿verdad? No era para tanto. O sea, qué buen trabajo, qué bien que has aprendido esto, qué bien que alguien te ha dicho cómo tienes que hacerlo y qué bien que has podido superar tu miedo. Fue maravilloso, fue maravilloso. Pero lo mejor de todo aquí creo que es que no te dijo nadie cómo tienes que hacerlo. O sea, pudiste deducir tú cuál era la mejor forma para ti para hacerlo. Bueno, a ver, sí, pero te dan la herramienta para hacerlo, que es lo que hicisteis Claro. vosotros. O sea, tú me das la herramienta y yo la he usado, es verdad, pero te la tienen que dar, te tienen que dar unas pautas, te tienen que dar, no sé, hay un proceso antes de que yo haga eso, que ese proceso fue por el curso, o sea, la Hay que iniciación a la estudiar, biomecánica, eso es así, hay que aprender, eso sí. Pero bueno, ¿tú te sientes capaz ahora, por ejemplo, de replicar esto con otras situaciones, otras posturas, otros ejercicios? claro, es lo que te iba a decir ahora, que ahora esta misma progresión me sirve para hacer otras posturas. O sea, no vale Ujú. solamente para Sirsasana, me vale para otras muchas que de hecho lo estoy haciendo. Y se nota muchísimo porque puedes, tú te puedes hacer tu propia progresión en cualquier postura que quieras realizar. Y esto es muy chulo, ¿no? Tú ya tienes un esquema, tú ya sabes que si quiero llegar aquí, tengo que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Que de golpe seguramente te estrellarás. ¿Por qué no vas por 3 pasos por delante y luego ya llegarás allí cuando tengas que llegar? Y esto también es interesante, el tener paciencia, constancia, trabajo, aceptar que habrá días que puedas y otros días que no, que tu cuerpo no está siempre igual, que hoy está a tope, pero a lo mejor mañana tienes un bajón que no. Entonces, todo esto es también muy interesante, esa progresión en todos los sentidos, tanto físico como emocional y mental. Claro, si es unión, es el yoga, ¿no? Unión. Para eso es lo que significa yoga, unir. Cuando unes todo, es magia. Surge, ¡shum! Y Qué es guay, muy me encanta. bonito. Yo hay algo que creo que a todos nos ocurre cuando ya llevamos un tiempo practicando, seguro que a ti te ha pasado, que a mí me gusta llamarlo la paradoja del yogi, ¿no? Y es que cuando tú quieres conseguir una postura o algo que te resulta complejo, complicado, que lo intentas, no te sale y tienes como muchas ganas de conseguirlo, que en el fondo si te pones a analizarlo un poquito es ego, ¿no? Al final es ese ego que quiere conseguirlo por conseguirlo. Y cuando ya te das cuenta de que, bueno, da igual y no te importa y realmente, es cuando de repente ciertas cosas son como muy sencillas.
Y creo que por ese lado tiene mucho sentido, ¿no? Porque si tú planteas una progresión, al final el trabajo que hacemos en IAVI es un trabajo progresivo, súper progresivo. Y el trabajo progresivo puede, depende del caso concreto, o ser muy llevadero o puede requerir mucha paciencia. Y paciencia no significa que tenga que estar muchísimo tiempo trabajando para conseguirlo, sino que a lo mejor para esa persona en concreto, en esa situación en concreto, estar más tiempo de la cuenta siendo paciente, haciendo cosas que a lo mejor no son exactamente lo que quiere hacer final, ¿no? Por ejemplo, para hacer Sirsasana tienes que hacer muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la postura de Sirsasana. No es estar boca abajo, ni mucho menos. Así que, claro, hay personas, hay situaciones en las que todo eso requerirá que ese ego esté lo más apagadito posible para poder conseguirlo. Y es un punto interesante. Yo creo que a todos, cuando llevamos ya un tiempo practicando, a mí me pasó creo que a los 2, 3 años así, fue como, vale, ahora me he dado cuenta de qué va todo esto, ¿no? ¿A ti te ha pasado? Claro. Sí, sí, claro, eso yo creo que... Y yo, fíjate que es algo que yo siempre, cuando estamos en clase, lo digo, lo repito mucho porque es verdad que el ego te puede fastidiar una práctica, tanto el ego en plan, qué bueno que yo puedo, como no puedo, o sea, las dos vertientes del ego, que te puede hundir la clase, que te bloquea y que te crees que no puedes hacerlo, pum, entras en pánico y ya no sale la postura. Esto también lo he visto, ¿no? Entonces, el ego hay que tenerlo, hay que controlarlo. Yo creo que a mí lo que me gusta mucho es experiencia, ¿no? No tengas expectativas, no tengas Ujú. ninguna expectativa. Ábrete y deja que vaya fluyendo, que por sí misma irá fluyendo si tú te dejas. Es como una ola, ¿no? La ola, si luchas contra la ola, te ahogas. Déjate llevar y la propia ola te sacará a la orilla, ¿no? Esto es una que me gusta mucho, ¿sabes? Porque es verdad. Y en la práctica de yoga es eso. Como te empeñes en... te ahogas. Déjate Claro. fluir, deja que el cuerpo se afloje, deja que la mente, pum, que todo vaya como tiene que ir, no fuerces, no esperes nada, no des nada por hecho, porque lo que te salía ayer igual hoy no te sale. Entonces, a ver cómo estás. En cada momento yo creo que hay que valorar un poco esto también, ¿no? El cómo te encuentras y cómo puedes fluir hoy. No pensando en lo que hice ayer. Ni, uy, ayer hice el perro boca abajo, me salió fantástico, pero hoy, ¿qué me pasa? Pues ábrete a esta experiencia. ¿Qué está pasando? Aprende de esto, ¿no? A mí me gusta mucho Exacto. porque a mí, Aprovéchalo para en mi, aprender, para conocer. exactamente, yo en mi propia práctica me lo noto, ¿no? Yo cuando me pongo a hacer práctica para mí o a prepararme las prácticas para los alumnos, yo cuando me atranco en una postura, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Entonces me paro, me siento, me noto que a lo mejor emocionalmente estoy tocada, me reviso esto, ¿sabes? O sea, es que todo influye, no es, ale, venga, vamos, no, todo influye para tu práctica. Según tú te encuentres, vas a salir de aquí así o así. Según entres en la práctica, vas a salir así o así. Entonces, yo siempre creo que vas a salir bien de la práctica porque el yoga te transforma. Y todos hemos entrado un día a clase así y has salido menos mal que la he hecho, ¿no? Y esto me Total, pasa a mí y le pasa a todo el mundo, que dicen, la clase yo, salvavidas. un poco sí, yo creo que sí, porque fíjate que solamente porque estás moviendo toda esa energía que se nos bloquea. Entonces, esa herramienta que tenemos, que son las posturas, que son herramientas para desbloquearnos y para que el cuerpo vaya funcionando correctamente, es una herramienta muy buena. Entonces, claro que te sientes bien, porque estás moviendo, estás estirando partes de tu cuerpo que generalmente no estiras. El yoga lo bueno que tiene es esto, yo creo también. Puedes hacer deporte, puedes hacer musculación, puedes hacer pilates, puedes hacer, yo qué sé, hay un montón de cosas que ahora no me acuerdo de los nombres, pero yo tengo alumnos que vienen de todas esas actividades físicas, vienen a yoga como en plan, yo soy deportista. Y yo me da mucha risa, sí, me da risa interior pensando, ay, qué chasco te vas a llevar. O cuando te pongas a hacer yoga y veas que esto no es deporte, que esto es conciencia, que esto es saber qué estás haciendo, que esto es saber dónde estás poniendo el cuerpo, es otra cosa, no tiene nada que ver. Y Es cuando terminan sutileza, la clase es dicen, sutileza. claro,
es amor también, es dedicarte ese amor y ese cariño en cada movimiento que haces, no seas brusco. ¿Por qué haces eso tan brusco? ¿Por qué te haces eso a ti mismo? Trátate con cariño, trátate con amor en la práctica y deja que fluya. Y entonces, otra vez, magia. Es magia. Qué guay. De verdad, Oye, es muy chulo. quiero hacerte una pregunta que me he quedado con la curiosidad, y esto no lo hemos comentado ni nada antes, y es, ¿cómo salvaste lo que yo creo que es el principal escollo? Sobre todo para ti, que entiendo, supongo, que tenías miedo, pero creo que en general es como el principal escollo que te puedes encontrar a la hora de practicar una postura como Sirsasana, con seguridad, de forma segura, de forma que digas que sea razonable y que no estés poniendo en riesgo sobre todo la zona cervical. Cuando practicas esta postura y no tienes ningún cuidado, todo el peso va hacia la cabeza, hacia el cuello, y sabemos que no está preparado para soportar eso, no son vértebras preparadas para soportar tanto peso. Así que, Mm. ¿cómo salvaste tú este escollo en la progresión? O sea, ¿de qué manera lo conseguiste minimizar ese impacto, esa presión, esa compresión en cervicales? Pues todas las posturas que hice, bueno, las posturas que he nombrado antes, que sobre todo son de fortalecer los brazos, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde está eh, el secreto. Abdomen, por supuesto, el core, fundamental. Prácticamente en todas las posturas que hacemos de yoga, el core está Ujú. activado y está presente. Y luego brazos, ¿no? Conseguir hacer esa fuerza en los antebrazos, los tríceps, sentir toda esta zona bien fuerte y conseguir que mi cabeza no que era como, no sentía presión porque casi no la tenía ni apoyada, era como un rocecito que yo me notaba, pero yo sentía que aquí no había tensión. Entonces, estuve trabajando mucho, sobre todo en delfín, que haces mucho esto de apoyar los codos y las manos, y trabajé mucho esto, Y subía, empujas, claro. bajaba. Claro, entonces estuve ahí empujando, también en la tabla, en la plancha o la tabla, como se llame, Plancasana se llama, me parece, o, bueno, Tiene no me muchos acuerdo. nombres. Es que es una locura de nombres, es verdad. Entonces, fortaleciendo mucho antebrazo, fortaleciendo mucho tríceps, tomando mucha conciencia de los hombros también y mucho core. Y entonces, cuando me di cuenta que el secreto estaba en esto, o sea, que realmente yo donde tenía que poner toda la intención y toda la conciencia eran mis brazos, olvidarme un poco de apoyar la cabeza, ¿no? Ujú. Eh, Ahí es cuando empecé. Entonces venía caminando con los piececillos hacia mí, separaba un pie, luego separaba el otro, luego separaba los dos, volvía a caer y así empecé y dándome cuenta que, ay, es aquí donde tengo que poner toda la fuerza, es que el secreto está aquí, mi cuore bien fuerte. Y entonces ya era como, venga, venga, con calma, vamos, sube, segura, no tengas miedo, que no pasa nada, aquí, venga, pum, pum, pum. Y poco a poco, con mucha conciencia, mucha concentración y mucha calma. Que es Ahí lo un poco al final fue. es lo que te da la clave ahí, ¿no? Porque está el cuerpo, al final es justo lo contrario de lo que haces en tu día a día. Estás justo al revés, usando los músculos justo al contrario. Porque los brazos normalmente no soportan peso del cuerpo, las piernas sí, y ahí estás justo al revés. Y claro, cuando tienes que tener un poco de coordinación, neuromotor, ¿vale? Tienes que coordinar el cerebro que no está acostumbrado a eso, y además encima tienes que lidiar con ese miedo que ya tenías y que muchísima gente tiene con este tipo de posturas, además. Sí, sí, es Curioso. una postura bastante que da miedo, pero al final, pues trabajando y practicando, pues vas cogiendo seguridad en ti misma y, y se va pasando. Ahora no me da miedo hacer la postura, ahora me saldrá o no me saldrá, porque, insisto, dependerá del día, ¿no? Pero mm, la puedo realizar con mucha más tranquilidad, con más seguridad de no hacerme daño, porque ya ahora cuando la hago, cuando bajo no me duele el cuello, porque es que ya no apoyo el cuello, o sea, ya no apoyo la cabeza, ya tengo toda la fuerza la tengo en mis antebrazos, en mis tríceps, entonces es que ha cambiado mucho, o sea, no tiene nada que ver como lo hacía antes a como lo hago ahora. Hay un Estéticamente universo por puede medio. parecer parecido, ¿no? Pero la postura es completamente distinta.
Sí, es que, ¿sabes qué pasa también? Estéticamente, hay veces que las posturas de yoga estéticamente son muy bonitas, pero luego a lo mejor no están bien construidas, ¿no? Que esto ahora antes no me fijaba, pero ahora sí me fijo mucho en esto. Me fijo mucho cuando veo así alguna postura y digo, sí, es preciosa, pero este pie así o esto así, o, ¿sabes? Entonces vas viendo cosas que antes no veías, porque que tampoco sabías dónde tenías que mirar a lo mejor, ¿no? Es como, yo qué Claro. sé, el fontanero que sabe qué tornillo tiene que apretar. Tú abres la cosa, ves un montón de tornillos, pero no sabes cuál tienes que apretar. Pues esto es lo mismo. Con esto, sabiendo cómo tienes que poner cada cosa, es que cambia mucho. Cambia mucho ¿Te pasa a ti esto estéticamente. de...? Sí, sí, dime, dime. No, que cambia mucho estéticamente, pero también cambia mucho, cómo te sientes tú en la postura. De repente, como has dejado de hacer esas cosas raras que hacías antes y dices: "Pues es que si es que es hasta más cómodo". Claro, si ahora me siento incluso mejor. Muchísimas veces es así, muchísimas veces es así. Oye, ¿te pasa a ti esto? A mí me pasa, ¿eh? Bastante, que buscas alguna postura en Google o lo que sea y te estás todo el tiempo viendo, no, eso no es así, esa chica se va a romper. Al final Fíjate que acabas me afinando un pasaba poco antes. la vista, ¿eh? Mm. Me pasaba antes de hacer el curso, veía así, sí, tampoco sabía mucho, pero yo la veía y yo decía: "Yo no creo que sea bueno tener el pie apoyado en la rodilla cuando estás haciendo la postura del árbol", por ejemplo, que sabes que puedes poner el pie más abajo en el gemelo o ya en la zona del perineo, ¿no? Pero yo veía que mucha gente la pone en la rodilla y empujan la rodilla, ¿sabes cómo te digo? No sé si Ujú. eso, eh, a mí me resonaba que eso no, yo lo hacía, poniéndome la planta del pie en la rodilla, digo: "Esto yo no creo que sea bueno empujar la rodilla así de esta manera". No sé, igual estoy equivocada, pero Depende de la persona un poco. Si es una persona que seguramente tenga aductores fuertes, eso no le va a suponer un gran problema porque no le seguramente el afecta. apoyo del pie, claro, el apoyo del pie tampoco sea un apoyo con todo el peso, pero hay gente, una gran parte de la gente que tiene debilidad en aductores, la mayoría de personas en realidad. Así que cuando apoyan es como que se apoyan todo el peso aquí. Y eso, pues claro, si hay Claro, debilidad, encima hay inestabilidad y encima estás cargando más peso. esto es lo que a mí Sí, me daba así un está poco guay, ¿eh? La de intuición te funciona. sí. Y luego sí que es verdad que ves muchas, y sobre todo ahora que lo sé, eh, que cuando oyes a las instructoras que salen por YouTube y tal, pues dando las pautas que tienen que seguir y oyes, pues eso, activa los glúteos, no sé qué, yo, no, no, no actives nada, no, que te vas a hacer daño, no lo actives, por Dios. Que te va a doler luego el piramidal y el lumbar y todo, te va a doler todo. No lo Luego hagas. tiene un hándicap esto de cuando ya entiendes estas cosas, y es que te quitas un montón de cosas que puedes hacer. Hay un montón de canales de YouTube que ya no puedes seguir, hay un montón Claro, de artículos que mejor no leer, hay un montón de cosas así. Pero bueno, está lleno de información y creo que es un problema en general, poco o nada contrastada, y que evidentemente no está hecho de mala fe, pero genera muchísima confusión y genera que se mantengan todos estos clichés, estos mitos, estas indicaciones, estos porque sí. Y al final, yo creo que si estamos trabajando con el cuerpo en algo tan metódico como es el yoga, y es metódico desde antes de que empezasen a hacer posturas en yoga, pues, ¿por qué no ser metódicos también con algo que directamente afecta a la salud, directamente afecta al día a día y evidentemente directamente va a afectar a todo, con la relación contigo y tu relación con los demás? Una persona que no está bien físicamente no va a estar bien en general. Así que a mí me parece que es un problema, pero bueno, me alegro un montón también de tener gente como tú en los programas que realmente están aplicando la solución. Porque a mí hay una mm, cosa que yo siempre digo, y seguro que cuando tú entraste yo lo dije, cuando compraste la EVI, yo siempre, o sea, la Yavi, yo siempre que hacemos estas cosas y que abrimos inscripciones y todo esto, siempre comento que quiero que la gente entre y que lo aproveche, pero sobre todo porque sé que luego, si eres profe, va a llegar a muchísima más gente, incluso si no eres profe, a tu entorno le va a llegar. Y al final es como expandir los tentáculos de todo esto que es en positivo, ¿no? Cuanto más lejos, mejor. Y me alegro mucho, la verdad, está muy guay.
Ahora tengo otra Claro, pregunta para seguir sí. con tu tarea, con la progresión de Sirsasana. Y es, Mm, ahora seguramente, o sea, me he puesto a pensar, he pensado un segundo, ¿qué pensaría una persona que le cuesta y que está escuchando esto? Porque claro, es como, vale, tienes que fortalecer, tienes que empujar, pero ¿con qué pauta? ¿Cuánto tiempo tardaste desde que empezaste hasta que lo conseguiste? ¿Y qué pautas de tiempo? ¿Practicabas todos los días? ¿Practicabas 5 horas al día? ¿Practicabas 2 días por semana? ¿Días sí, día no? Más o menos, ¿qué intensidad de mm. trabajo, qué volumen de trabajo, siguiendo esta progresión en concreto tuviste? ¿Hacías otras cosas aparte o otro tipo de práctica de yoga aparte, paralelo a todo esto? ¿O cómo lo ibas haciendo? Sí, bueno, en mi propia práctica yo empecé, estuve como 3 semanas o así, que es lo que, o sea, no sé si era el tiempo que nos daba. Bueno, el caso, 3 semanas estuve y empecé, había días que en mi propia práctica, metía estas posturas, como las que he dicho de, delfín, tabla, perro. A lo mejor me hacía un par de saludos al sol, hacía posturas de equilibrio y entonces trabajaba esto. Otras veces solo me dedicaba a hacer estas posturas y entonces depende de cómo me encontrara. A lo mejor me tiraba 30 segundos, un minuto en la tabla, manteniendo ahí fuerte. Otras veces iba variando el tiempo, depende de cómo yo me encontrara. La verdad es que tampoco es que no he sido nada rígida para esto. He abierto un poco en no obsesionarme. Ujú. Importante. Es una progresión, es una tarea, pero no debe de ser una obsesión, porque si se convierte en obsesión pierde todo el encanto, pierde todo, además acabas cogiéndole manía. Entonces, para mí era muy importante no obsesionarme, no tener un hábito de tengo que hacerlo, ¿no? Porque es verdad que esto sí que lo decíais mucho en clase, no lo abandones, o sea, no lo dejes para mañana ni no dejes mucho tiempo porque al final se te olvida un poco todo, ¿no? Entonces, sin abandonarlo, pero sin obsesionarme. Entonces, cada día un poquito, cada día un poquito. En mi propia práctica, pues hacía posturas de equilibrio, que también me parecían muy importantes para coger el control, porque al final estás en equilibrio, entonces es importante hacer posturas de equilibrio, coger el control, la concentración y también mucho meditación. O sea, yo he estado mucho tiempo sentada, respirando, visualizándome. Yo me Mm. veía ahí, ¡pum! Venga, y yo me veía, pum, venga, sube, 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 sube. Y respirando y luego me ponía a hacer las posturas. Entonces iba cambiando. La verdad es que tampoco ha sido, cada día hacía lo mismo, no. Un día hacía esto, otro día hacía esto, los tiempos iban variando en función de cómo yo me encontrara físicamente ese día, porque ten en cuenta que, claro, cuando estás trabajando, también vienes cansada. Yo vengo cansada a veces de, doy clases y doy muchas clases y a veces dices, uff, no sé si ahora ponerme con esto me va a ir bien, ¿no? Entonces me dedicaba a lo mejor más a esa parte meditativa, esa parte de visualizarme, que también me parece muy interesante el tema de visualizarte haciéndolo para ir quitándote ese miedo, y así es como fui haciéndolo durante las 3 semanas. Y no siempre iba a la postura, es decir, hacía, digamos, la progresión, las posturas o mi práctica, mi rutina, y a lo mejor una vez a la semana me ponía y hacía Sirsasana. O sea, que Vale. no terminaba y me ponía, ay, a ver si me sale. No, para. No, es que lo importante a lo Empieza ahí. mejor no va a ser la postura final, pues lo importante igual es el Claro, proceso. el proceso, totalmente. O sea, era eso. O sea, la postura saldrá o no saldrá. El proceso es lo que interesa. Y cómo vas cambiando tú en ese proceso, cómo vas aprendiendo, cómo te vas conociendo, cómo vas viendo un montón de cosas de ti misma, de todo. O sea, es brutal, ¿no? Entonces, no es hacer esto con obsesión, que esto también es importante, que creo que hay que, o a mí me parece un punto interesante el que no nos obsesionemos con las posturas, porque al final las posturas son herramientas que tenemos para poder canalizar toda esa energía, ¿no? que llevamos. Esa energía que se bloquea, pues las posturas de yoga nos ayuda, efectivamente, por eso hacemos yoga, ¿no?
Entonces, si te obsesionas, pierde el encanto. Hazlo con calma, hazlo con cariño, hazlo con... Si nadie nos persigue, si yo siempre le digo, estamos en clase, siempre lo digo, pero si es que no nos persigue nadie, ¿por qué hay que hacerlo tan rápido? Respira, claro, respira, obsérvate, observa tu cuerpo cuando estás haciéndolo, porque tu cuerpo te da mucha información. Tu cuerpo es el que te va a dar toda la información. Entonces, son muchos detalles a tener en cuenta. Y es muy chulo ver cómo funciona. Funciona cuando lo haces con calma, con precisión, con paciencia. Todo llega, todo llega. Cuando tiene que llegar, todo llega. Pero hay que saber Bueno, esperar y en también. tu caso muy rápido. O sea, a mí una de las cosas que más me gusta de todo esto es que yo, por un lado, me soy muy contrario a ese concepto del yoga rápido, ¿no? De vamos, vas a conseguir esto en 2 días, o vas a conseguir esto en una semana. Me parece poco realista muchas veces, pero la verdad es que luego, si entiendes cómo funciona el cuerpo, se pueden conseguir cosas extremadamente rápido, o sea, muchísimo más rápido de lo que parece. O sea, de pasar de tener miedo y diría que pánico, porque ni siquiera te podías poner, ¿no?, a hacer la postura. Es como muchísimo rechazo físico. Mm, En mm, 3 semanas hacerla con calma y estar cómoda, es un claro. progreso rapidísimo. Además, con esa, ¿cómo decirlo? Con esa progresión tranquila, como lo has planteado. No es voy a estar en una disciplina súper rígida, que puede ser y seguramente funcione, pero que igual a ti, en tu situación concreta, no era lo que mejor te venía y también lo tuviste en cuenta. No, Eso está guay. no, no, a mí es que obsesionarme por las cosas no me viene bien, Claro. porque Yo creo al que a nadie le final viene te bien. crea, claro, al final te crea más bloqueo que otra cosa, ¿no? Entonces, si te dejas fluir un poco porque vaya por sí mismo todo, si es que a lo mejor no te sale. Entonces, te estás creando muchas expectativas sobre algo que a lo mejor luego no te sale. Entonces, no te crees expectativas, trabaja al día a día, deja que todo vaya fluyendo y ya veremos. El resultado es lo de menos. Lo importante es cómo llegas a ese resultado, ¿no? Cómo evoluciona todo en ese resultado. Y luego, ¿sabes qué pasa? Generalmente cuando esa evolución es tranquila, con conocimiento, con paciencia, el resultado suele ser bueno. Suele ser bueno. Pero si te estás enfocando ya en el resultado y te estás perdiendo todo el proceso, mm, para mí es fundamental el proceso y el resultado que sea el que tenga que ser, pero que va a llegar cuando tenga que llegar también. O sea, sin obsesión, sin correr, que vamos corriendo para todos lados. ¿Dónde vas tan rápido? ¿Dónde vas? Yo no sé. Yo lo veo mucho en clase, ¿no? Empiezas, venga, inhala, exhala. Y cuando yo estoy bajando, ya han bajado y han subido 4 veces. Tan, digo, pero es que vas a echar a volar, ¿dónde vas? Dale tiempo a tu cuerpo que respire, por lo menos. Que estás inhalando y ya estás exhalando antes de terminar de inhalar. Yo creo que Esto hay que por un bajarlo. lado esto es una cosa que nos enseña el yoga y es impepinable, es así, el yoga te enseña a entender este punto que estás comentando, pero yo creo que también el propio hecho de entender cómo funciona ayuda mucho a valorar el proceso, el paso a paso, lo que estás haciendo en ese momento en concreto. Porque poniendo el ejemplo que tú has seguido de Sirsasana, si tú no entiendes por qué tienes que trabajar algo que es completamente diferente a la postura de Sirsasana para poder conseguirlo, y no entiendes que tienes que trabajar esa conciencia corporal en cómo empujar los codos contra el suelo, cómo hacer este gesto con las escápulas, no entiendes que tienes que tener fuerza para que esos músculos en concreto, y tienes además que ser consciente de cuáles y cómo se sienten para cuando estés ahí arriba sentir lo mismo y poder empujar igual. Así que si no entiendes esto, pues lo ves como una pérdida de tiempo, porque lo importante es pues, lo otro, ¿no? Pero cuando lo entiendes, lo otro es una consecuencia que de hecho es una combinación de esto, más eso otro, más el otro detallito. Al final es una suma. Claro, en una suma, si falta un factor, el resultado es diferente, es evidente. Pero cuando no lo entiendes así, claro, es muy fácil ir, o sea, es muy intuitivo ir directamente a la postura, que es, pues lo que te digo, yo en mi primera clase de yoga terminamos y me pusieron ahí contra la pared, ¡pap! Y ya está. Y hice Sirsasana y listo, pero claro, que Sirsasana habría que verme.
Pero yo creo que es un Claro, punto muy chulo y muy interesante de la anatomía, la biomecánica. Al final, estudiar tu propio cuerpo te ayuda a ser mucho más consciente de ti mismo, porque la conciencia física también es conciencia. Y la conciencia física, al final, yo creo que separar físico de emocional o de mental es una forma de explicarlo, pero creo que no es real del todo. Y cuando tú tienes más conciencia sobre ti, sobre tu cuerpo, al final tienes más conciencia de cómo qué actitud tienes contigo, qué actitud tienes con tu cuerpo, si tienes paciencia o no, cómo te entiendes, cómo te respetas, en qué estado estás en ese día, por ejemplo. Todas esas cosas son inherentes, son como una segunda capa de profundidad detrás de todo esto. Y sin eso, pues ya me dirás tú, cuando llegues a hacer sisasana un día que llegas cansado, no tienes en cuenta que ya es todo el día trabajando, que estás cansadísima y que además hay un detalle que no entiendes y que estás pensando en tus cosas porque has tenido un problema y encima no te sale y te crees que no sale, que no funciona. Claro. correcto, es verdad. Sí, sí, está súper bien, como lo has dicho. Es tan importante, es un conjunto de todo que hay que tenerlo todo en cuenta, evidentemente. Y luego, sabes que ahora a veces, claro, aún así, aún teniendo un poco de experiencia y tal, a mí me pasa que a veces me duele alguna parte de mi cuerpo Ujú. y ahora consigo quitarme el dolor. Esto es algo que me gusta mucho, que he aprendido gracias al curso de iniciación a biomecánica. Qué guay, cuenta, Eh, cuenta. sí, ah, sí, porque además hay, los que llevamos haciendo yoga así a lo loco mucho tiempo, nos hemos lesionado, esto ya lo sabemos, tenemos lesiones a lo mejor hay un poco crónicas, pero que aparecen y van. Pero de vez en cuando hay una contractura, o a mí por lo menos se me pone una contractura aquí, en el lado derecho, e incluso a veces me he llegado a no poder mover, o sea, y antes lo típico, pues a urgencias, no sé qué, al fisio, corriendo, pum, 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 pum. Y, y ahora, desde que conozco un poco más mi cuerpo, desde que entiendo un poco más los movimientos y desde que he hecho el curso de biomecánica, lo que hago es parar, respirar y hacer movimientos muy conscientes y poquito a poco me he ido quitando la contractura yo solita y yo solita me he ido quitando el dolor. Y otra vez magia. Digo, wow, esta mañana o esta noche no he dormido porque me dolía esto, me he puesto a hacer una práctica con tanta conciencia y con tanto rigor y con tanta que he conseguido quitarme esa molestia. Qué maravilla. Magia. Qué maravilla. A mí me gusta el concepto mágico del yoga, pero es que no es magia al final. Es como, Ya, claro, has sido constante, es has sido rigurosa, has entendido, lo has puesto en práctica, tienes una actitud, es un trabajo también, o sea, es tiempo, es dedicación. Al final, yo creo que cuando tienes todo eso a tu favor, es como inevitable llegar a estas situaciones que estás comentando. Para mí me flipan, ¿eh? Porque evidentemente en absoluto el objetivo de Yavi no es tan pretencioso como para decir vamos a quitar los dolores, pero sí que es realidad que cuando ya entiendes cómo funciona tu cuerpo, hay situaciones que puedes solventar, evidentemente no todas, por supuesto, pero hay muchas no, situaciones muy cotidianas que damos demasiado por hecho que tienen que ser así y, ¿y por qué? O sea, no tienen muchas veces una explicación clara y cuando te das cuenta, entonces como que se te abre un abanico de posibilidades, donde antes no había, solo había una, que es como me da una contractura y ya está. Ahora dices, bueno, voy a intentar entender qué es lo que se está contrayendo, por qué, qué he hecho para que ¿qué he ocurra hecho? esto, qué puedo hacer para evitarlo, Correcto. qué puedo hacer para moverlo así. Voy a probar despacito, voy a probar sutilmente para que no tenga consecuencias, pero por probar no pierdo nada y vas probando. Y al final encuentras patrones y acabas analizando y entendiendo, no con un papel y con un boli y con una hoja de Excel, por supuesto, pero sí que es un entendimiento que te vas interiorizando. Así que para mí es una maravilla escuchar estas cosas, la verdad. Qué Sí, no, guay. no, Me alegro además un es que montón. es súper chulo porque cuando tú te das cuenta de esto, cuando lo empiezas cuando yo empecé a hacerlo, ¿no? O sea, porque además es una contractura que ahora ya casi no me da, pero sí me daba muy a menudo, por esto, porque a veces pues hacen movimientos inconscientes, pero luego ya no solamente los movimientos, esto de aquí, Mm, ¿qué ha pasado? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué estabas pensando cuando estabas haciendo eso? Esto no ha venido porque sí, la contractura está ahí por algo, te está avisando de algo.
¿Le vas a hacer caso o lo vas a ignorar? Vamos a ver qué está pasando aquí. Y entonces he empezado a trabajarlo de esa manera también, de la parte física, la parte emocional, y se ha quitado. Evidentemente, no, como tú bien has dicho, no todo se va a quitar con esto, pero ese tipo de molestias que aparecen así de repente, ¡fum!, que has hecho un movimiento que muchas veces pasa, que haces así, dices, ¡uy!, me he quedado aquí enganchada. Esto nos pasa así de veces. Pues ese tipo de cosas sí te las puedes, o yo por lo menos, hablo en mi caso, sí me lo he podido quitar, con respiración, con movimientos conscientes y soltando muchas cosas que tienes ahí clavadas. Y entonces ahí está la clave. Luego, si quieres, ve al fisio, por supuesto, o tómate una pastilla o lo que tengas que hacer, pero que entiendas también que tu cuerpo es una herramienta que puedes usar para quitarte todas esas molestias. Y que en general, siempre que tengas algún tipo de afección de aparato locomotor, o sea, tienes contracturas, este tipo de cosas, mal nivel muscular, articular, si tienes molestias, es porque normalmente no va a ser porque por moverte más se va a agravar, sino porque seguramente te has movido poco en ese sentido. Así que si entiendes cómo moverte, tienes una llave para un porcentaje altísimo de situaciones que se pueden solventar. El problema de dolor a nivel muscular, articular, es de movimiento, es un problema realmente de movimiento, no es un problema de excesivo movimiento. O sea, muy raro vas a encontrarte a alguien que es que no, es que se ha movido demasiado, ha sido demasiado intenso y se ha hecho daño. Es raro. A ver, la mayoría de situaciones, incluso una persona que sea muy deportista, una persona que tenga una actividad física alta, incluso en ese tipo de personas, lo que encuentras es que, oye, si te mueves mucho, pero no te mueves con mucha variedad, así que hay cosas, movimientos que no haces y movimientos que haces en déficit, o a lo mejor te mueves mucho y luego estás, a mí me pasa bastante, de hecho, intento evitarlo, pero me acaba pasando muchos días bastante. Hoy, por ejemplo, llevo todo el día de reuniones, pues estoy aquí sentado todo el día, tengo que ir de vez en cuando parando, moviéndome tal, pero son cosas que acaban siendo una realidad. Y son situaciones que voy a tener algún tipo de molestia porque me he excedido esta mañana cuando he practicado mi secuencia de yoga. No, seguramente no, seguramente sea por las horas que he pasado sentado después cuando termine el día. Al final es Correcto, entender el movimiento. Quiero hacerte una última exacto, sí, el pregunta, movimiento. un par de últimas Venga, preguntas, porque creo que son muy, muy interesantes. La primera es, de todo lo que aprendiste en IABI, que veo que le has sacado muchísimo partido, ¿qué crees que ha sido lo más importante, lo que más te ha llamado a ti la atención, lo más clave para ti? qué buena pregunta. Es que son muchas cosas, pero no sé, quizá lo que a mí más me ha gustado, o sea, lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención ha sido poner en su sitio cada cosa. A ver, ¿cómo explico esto? Yo tenía conocimientos de yoga, ¿no? Porque has estudiado, conoces un poquito de anatomía, no sé qué, tal y qué cual. Pero era como todo desordenado. Era como, venga, todo vale, todo, venga. Y entonces, aquí un poco ha sido esto sí, esto no es bueno porque te puede perjudicar aquí y aquí, ¿sabes? Es como he ido encajando las piezas, cada una en su sitio, y con esa organización y con esos conocimientos se puede trabajar muchísimo mejor, con esas herramientas que nos habéis dado para que nosotras, como tú bien has dicho, ¿no?, que podamos hacerlo, pero las herramientas nos las habéis dado vosotros y saber cómo esto aquí, 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 esto aquí no porque sí, sino por esto y por esto. No sé si me explico. O sea, el Entender, ¿no? organizar Al un poco, final, el poder entender por qué. claro, o sea, el tener toda esa información, pero cada cosa en su sitio. No es que todo vale en yoga y que todo venga, todo el mundo a hacer yoga y ¡vala, venga, a lo loco! No, sino saber esto te está perjudicando, no lo hagas, esto tienes que hacerlo de esta manera porque te va a venir mejor para tu columna, para tus manos, esta manera de apoyar las manos es la correcta, la otra te vas a Mm, lesionar la muñeca. Todo esto es lo que a mí más
me ha gustado y me ha ayudado también a cambiar mi práctica, mi forma de dar la clase, que ya era un poco así, ¿no? O sea, mi función era que nadie se lesionara, que no saliéramos de allí partidos por la mitad, que yo siempre digo, no te tienes que partir por la mitad haciendo la postura. O sea, no te pases con el estiramiento, que no hay que estirar tanto, hay que estirar lo que tu cuerpo te permita. O sea, que a veces la gente se pone a estirar y yo las veo y digo, te vas a hacer daño. Es que no lo notas, es que no ves que Pasa y tu pasa cuerpo mucho. te está ahí, ¿eh? Y pasa mucho, ¿Eh? pasa muchísimo. Que pasa Claro, muchísimo al te final. hace, claro, ¿qué estás haciendo? Que luego te duele aquí por aquí, dices, "Ay, me duele la costilla, ¿qué habrá pasado?". Pues imagínate qué ha pasado, que estás inclinándote y casi, casi te estás partiendo por la mitad. Entonces, esto para mí ha sido muy importante, el poder poner cada cosa en su sitio, en entender por qué hay que hacerlo así, no de otra manera, y luego probarlo. Porque claro, a mí es interesante que tú me lo digas, pero claro, si yo no lo pruebo, me lo tengo que creer igual que me he creído todo lo anterior, probarlo y darme cuenta que es verdad, que funciona, que Qué cambia. maravilla. Qué buena respuesta, Marta. Vale, una última pregunta, a ver, y es parecida, pero distinta. ¿Cuál, si tuvieses que elegir una sola cosa, cuál crees que ha sido la clave para que funcione tu progresión? Pues una solo, jo. Una sola. La que digas, es que sin esto no hubiese funcionado. ¿O crees que Pues sin eso no hubiese funcionado? yo creo que organización. Organización. O sea, organizarme y no obsesionarme, lo he dicho antes. Yo ¿En creo qué que sentido organización. organizarte? Tener unas pautas que seguir, o sea, Ujú. saber por dónde empezar, saber que hago esto primero, esto, luego esto, ¿sabes? Mm, las pautas a seguir y luego ya dejarme ir, pero con un esquema. Creo que es importante, ¿no? Saber a qué agarrarte o porque si no, ¿cómo lo haces? Yo no sabía tampoco cómo hacerlo. Entonces, como he dicho, las herramientas que nos dais son muy interesantes para que te puedas organizar y tú puedas organizar esa progresión, para que luego vaya saliendo poco a poco, con paciencia y tal, pero organización, yo creo que sería el éxito de mi Qué guay. progresión. Qué bueno. Creo que sí. Al final, a mí me gusta mucho porque yo, a ver, llevo unos cuantos años ya dando clases, al final he impartido clases y talleres y formación y cursos y demás presencial durante bastantes años y sé que todo lo que enseño ahora desde hace un par de años aquí online está basado en metodología que he desarrollado y que he probado durante mucho tiempo con muchísimos alumnos. Pero me gusta mucho cada vez que hablo con alguien y veo, oye, es que el método que hemos planteado de progresiones en la Yavi, pues evidentemente funciona. O sea, se puede adaptar incluso para una persona que le tiene miedo a Sirsasana y en 3 semanas lo tiene. Así que Sí, es sí funciona, sí. Y estoy muy contenta, la verdad, porque cuando superas esos miedos que llevas además muchos años ahí, es una liberación también, ¿no? Darte cuenta que sí, que puedes hacerlo, que tienes, insisto, cuando tienes las herramientas adecuadas, puedes hacerlo. qué Y bueno. trabajas y con constancia y con paciencia, ahí vamos. Si hay alguien por aquí escuchando, seguro que sí, porque esto es como hipertípico, que tenga problemas con conseguir posturas como Sirsasana o en concreto la postura de Sirsasana, que no sepa por dónde afrontarla y demás, yo creo que este episodio va a ayudar un montón. Yo creo que además todos los episodios que hemos grabado de este podcast, siempre hay personas que luego escriben algún mensaje, incluso en los comentarios en YouTube o algún email y que nos cuentan cómo han podido aprovechar lo que estamos contando, lo que la persona que viene aquí explica que ha hecho. Y si te pones con ganas y sacas la chicha de esta conversación y la pones en práctica, seguro, seguro, seguro que hay muchas personas que pueden sacar muchos resultados. Así que yo me alegro un montón de que podamos haber hablado de algo como esto desde un punto de vista muy razonable, ¿vale? Que no solo sea posturas impresionantes y ya está, y que desde esta forma de entenderlo
Y de esta forma de aprovechar una postura tan compleja como innecesaria, porque no creo que sea necesario hacer Sirsasana para el día a día, pero sí que te aporta todo el proceso y todo ese crecimiento y conciencia y ese conocerte y todas estas cosas te lo aporta en el propio proceso de conseguirlo. Así que no es necesario, es muy, muy útil si lo sabes aprovechar, y yo creo que desde ese punto de vista que hemos planteado y que sobre todo has planteado tú desde tu experiencia, que no hay nada mejor que la experiencia real y personal de alguien para poder aprovechar cosas como estas, seguro que podemos llegar a hacer que mucha gente se tome esto de otra forma. Y yo creo que eso indirectamente va a acabar generando menos lesiones y menos molestias y menos abandonos de la práctica de yoga, que es una cosa que es una pena, pero pasa mucho, ¿eh? Muchísima gente empieza a practicar, le sienta súper bien y luego encuentra un escollo como hago esto, me han insistido en clase que lo hiciera y me he hecho daño en el cuello, ya no vuelvo a hacerlo nunca más y voy a dejar de hacer yoga. Así que a mí me gusta pensar, y creo que ya fundadamente, porque quieras que no, ya llevamos un tiempo con esto y siempre hay muchos mensajes de personas que te dicen que sí, que efectivamente es así. Me gusta pensar que todo esto sirve para ello. Así que, Marta, de verdad, muchas gracias por aportar tu experiencia y por hacer que esto sea también posible, que los demás lo puedan entender. Yo sé que si yo me pongo a contar estas cosas, hay mucha gente que tendrá la excusa fácil de, bueno, pero tú es que eres tú, no, y puede ser cualquiera, puedo ser yo, y hay cosas que a mí me cuestan un montón también, y hay cosas que si vemos experiencias, puedes pasar como Marta de, me da miedo, y es lo único que me da miedo en yoga, he aprovechado todo esto para superar miedo, o sea, es una cuestión anatómica, biomecánica, física, pero también es una cuestión de todo lo demás. Así que de verdad, Marta, muchísimas gracias por este ratito, por la conversación, ha sido súper agradable. Y no sé si quieres decir algo más y terminamos. No, nada más que gracias a vosotros, porque a ti y a todo tu equipo, que es maravilloso, es muy recomendable, de verdad que yo se lo estoy diciendo a un montón de gente que lo haga, porque es muy recomendable, ya seas profesor o no, le da igual, porque esto no tiene por qué ser profesor para hacerlo, para hacer tu propia práctica y saber cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante y muy y muy fácil, me refiero, que no es un curso de estos que dices, ¡uf, qué coñazo! Madre mía, es súper fácil de entender, es súper fácil de poner en práctica, es muy de andar por casa, es que tengo ganas ya de ponerme, de llegar porque ya además estoy estudiando, no he dejado de entrar en el curso y sigo mirando las cosas. Además estoy en el club del bienestar, que también me gusta, porque yo ya no Qué miro guay. YouTube. Paso. O sea, yo solo miro... Claro, porque es verdad que siempre hemos echado alguna ojeada a ver qué hacen los demás o para tener un poco de ideas, ¿no? A ver para no anclarme siempre en lo mismo. Negativo. Yo entro en el club de yoga de bienestar y veo que posturas puedo trabajarme mejor, porque ahí además tienes un montón de cosas para hacer, en fin. Y esto que has sacado último, que para mí ha sido maravilloso, lo de las posturas de pie, chapó. Ese fue mi regalo ¿Lo de Reyes, tienes? que lo sepas. Sí, Oh, además pues yo creo que esta tarde voy a subir la actualización, así que te lo puedes descargar y puedes imprimírtelo actualizado. pues ese me lo puse para mí, para Reyes. Digo, este para mí. Qué guay. Claro, entonces es Oye, muy interesante, muy fácil de entender todo y yo os doy las gracias por haber aparecido en mi vida porque me lo habéis hecho muy bonito y me habéis cambiado bastantes cosas. Gracias. muchísimas gracias a ti, Marta. Qué guay. Pues, oye, de verdad, muchísimas gracias por el ratito. Espero que de verdad todas las personas que habéis escuchado esto lo podáis aprovechar. Yo creo que es un episodio como para ir parando en las partes más concretas, que Marta va soltando sus perlitas y tomar notas. Yo creo que este episodio tomas notas y haces un pequeño esquema y es súper, súper práctico. Si eres profe, para enseñar, y si eres practicante, pues para progresar. Así, y si eres las dos cosas, pues para las dos cosas. Así que, Marta, muchas gracias a todo el mundo y nos Gracias. vemos en el siguiente episodio. Un besito. Gracias.